Cerca del mediodía, el profesor Girafales llegó a la vecindad. Y vestía su impecable traje y sostenía en sus manos un ramo de flores, una caja de chocolates, y un par de paquetes envueltos con papel brillante. Y la llegada del maestro siempre era esperada por doña Florinda, pero esta vez, algo captó aún más la atención de todos. Lo cual eran los regalos que llevaba. Y el profesor se detuvo en el centro de la vecindad, saludando a los vecinos. «Buenos días a todos», dijo el profesor Girafales. Y el chavo lo observaba desde su barril, mientras Kiko se asomaba curioso desde la ventana de su casa. «Mira, mamá. El profesor Girafales trajo juguetes», exclamó Kiko emocionado. Y doña Florinda salió rápidamente, arreglándose el cabello con una sonrisa encantadora. Y al ver las flores y los chocolates, sus ojos se iluminaron. «Profesor Girafales. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Y qué es todo esto?», dijo señalando los regalos. «Son para usted, doña Florinda», respondió él con una sonrisa galante, entregándole las flores y los chocolates. «Y estos juguetes son para Kiko». Kiko corrió emocionado y tomó los paquetes, descubriendo que eran un tren eléctrico y una pelota de fútbol nueva. «Mami. Mira lo que me trajo el profesor. Es el mejor tren del mundo». Y doña Florinda, aunque encantada, decidió preguntar con curiosidad. «Profesor, ¿cómo consiguió todo esto? Estos regalos no parecen nada baratos». Girafales ajustó su sombrero y respondió con calma. «Mi querida doña Florinda, es simple. Mi sueldo como maestro ha aumentado». Doña Florinda sonrió, satisfecha con la explicación. «Pues qué bueno, profesor. Es justo que le reconozcan su esfuerzo en la escuela. Pero ahora, ¿no le gustaría pasar a tomar una tacita de café?». El profesor Girafales sonrió y aceptó la invitación para pasar a tomar una taza de café. Sin embargo, en el resto de la vecindad, los rumores comenzaron a esparcirse. Y la Chilindrina fue la primera en expresar sus dudas. Y mientras jugaba con el chavo, le comentó: «Oye, chavo, ¿tú le crees eso de que el profesor tiene más dinero porque le subieron el sueldo? Pues, ¿y si sí es cierto? Y a lo mejor ahora le pagan por cada ¿qué dice? Ay, chavo. Mi papá dice que los maestros no ganan tanto, aunque trabajen todo el día». Y don Ramón, desde su puerta, interrumpió la conversación. «Eso es verdad. A mí no me engaña. Para traer regalos así, seguro anda metido en algo raro». Y esa misma noche, en el patio, don Ramón y la bruja del 71 conversaban en voz baja. «Don Ramón, ¿usted también notó algo raro en el profesor Girafales?», preguntó ella, abrazando a su perro. «Claro que sí. ¿A quién quiere engañar con eso de que le subieron el sueldo? Si esos chocolates y esas flores cuestan más que mi renta. Digo, si es que pagara la renta». El chavo, que escuchaba desde su barril, se rascó la cabeza pensativo. «¿Y si el profesor encontró un tesoro?». «No seas menso, chavo», dijo la Chilindrina. «A mí se me hace que está escondiendo algo». Y los días pasaron, y el profesor Girafales siguió visitando la vecindad con más regalos cada vez. Como vestidos para doña Florinda, más juguetes para Kiko, e incluso un reloj de oro que Kiko presumió en la escuela. Y para los vecinos, todo esto era demasiado extraño. Y en la escuela, los niños estaban más inquietos de lo normal. Y ese día, en lugar del profesor Girafales, quien llegó a darles clases fue don Ramón, con un sombrero raído y una actitud claramente improvisada. «A ver, bola de chamacos revoltosos», dijo don Ramón, golpeando el escritorio con una regla. «Hoy voy a ser su maestro, así que pongan atención, aunque dudo que eso pase». La Chilindrina levantó la mano con curiosidad. «Oye papá, digo, señor maestro, ¿y dónde está el profesor Girafales?». Don Ramón carraspeó y evitó la mirada de los niños.
Pues, el profesor me pidió que viniera porque dice que está enfermo. ¡Qué raro!, exclamó Kiko. Si está enfermo, ¿por qué sigue viniendo a mi casa con regalos? Don Ramón parpadeó, desconcertado, pero rápidamente cambió de tema. Bueno, ¿quién sabe? Pero mejor vamos a repasar las tablas de multiplicar. A ver tú, chavo, ¿cuánto es 2 por 2? 2 por 2 es... barato. Respondió el chavo, arrancando risas en toda la clase. Sin embargo, a pesar del humor del día, los niños no podían ignorar lo extraño de la situación. Y el profesor Girafales seguía faltando a clases cada vez más seguido. Y algunas veces, don Ramón lo reemplazaba, y otras, simplemente se quedaban sin maestro y sin hacer nada. Esto no tiene sentido, dijo la Chilindrina un día, mientras hablaba con el chavo durante el recreo. Si está enfermo, ¿cómo puede ir a la vecindad todas las tardes? A lo mejor está enfermo solo de la escuela, respondió el chavo, rascándose la cabeza. Yo también quisiera enfermarme de eso. Ay, chavo. No creo que sea eso. Algo raro está pasando, y yo voy a averiguar qué es. El chavo miró a la Chilindrina con curiosidad. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues tú me vas a ayudar. Ya que esta tarde, vamos a seguir al profesor Girafales cuando llegue a la vecindad. El chavo asintió emocionado, y así quedó decidido. Investigarían por qué el profesor Girafales faltaba tanto a la escuela, pero seguía visitando a doña Florinda con sus costosos regalos. Y esa tarde, como siempre, el profesor Girafales llegó a la vecindad con una sonrisa y una caja elegante entre sus manos. Y después de saludar a todos, se dirigió directamente a la casa de doña Florinda. Y desde detrás del barril del chavo, él y la Chilindrina observaban con atención. Mira, Chilindrina, hoy trajo otra caja grande. Seguro que es algo caro. Eso ya lo sé, chavo. Pero lo que quiero saber es de dónde saca todo ese dinero. Y ambos esperaron a que el profesor entrara en la casa de doña Florinda y luego se acercaron a la ventana, tratando de escuchar la conversación. Ay, profesor Girafales, de verdad no sé cómo agradecerle por todos estos detalles, decía doña Florinda, sosteniendo lo que parecía ser un costoso vestido nuevo. No tiene que agradecer nada, mi querida doña Florinda. Usted merece esto y más, respondió el profesor con su habitual tono galante. Y la Chilindrina miró con sospecha. ¿Escuchaste eso, chavo? Siempre dice lo mismo, pero nunca explica de dónde saca tanto dinero, aparte de su supuesto sueldo de maestro. A lo mejor se ganó la lotería, sugirió el chavo. O a lo mejor tiene un árbol de dinero en su casa. Ay, chavo. ¿Cómo va a tener un árbol de dinero? No seas menso. Y de repente, la puerta de la casa se abrió, y los niños tuvieron que esconderse rápidamente detrás de una maceta. Y el profesor salió con una expresión tranquila, encendiendo un cigarro mientras caminaba hacia la salida de la vecindad. Síguelo, chavo, susurró la Chilindrina, tomando al chavo de la mano mientras comenzaban a seguir al profesor Girafales desde una distancia prudente. Y los dos niños lo vieron caminar por las calles del barrio hasta que llegó a un callejón oscuro y solitario. Y allí, el profesor se detuvo, miró a su alrededor, y después sacó algo de su bolsillo. Era una llave, que usó para abrir una puerta metálica, y después, él entró y desapareció dentro del edificio. Y la Chilindrina se detuvo en seco, jalando al chavo para esconderse detrás de un poste. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja. Parece un lugar secreto, murmuró el chavo, con los ojos abiertos de par en par. Tenemos que entrar y ver qué está haciendo ahí, dijo la Chilindrina. Y ambos niños esperaron unos minutos hasta asegurarse de que el profesor no regresaría. Y después, con sigilo, se acercaron a la puerta metálica y descubrieron que no estaba completamente cerrada. Esto se está poniendo emocionante,
dijo el chavo, mientras empujaba la puerta con cuidado. Cállate, chavo. Si nos descubre, estamos muertos. Y el chavo y la Chilindrina entraron al edificio con cuidado, con sus corazones latiendo a toda velocidad. Y a medida que avanzaban por el pasillo oscuro, escucharon voces provenientes de una habitación al fondo. Y los niños se acercaron lentamente y se asomaron por una rendija en la puerta. Y allí estaba el profesor Girafales, sentado en una mesa, hablando con 3 hombres que parecían peligrosos. Los cuales llevaban trajes oscuros y miraban al profesor con expresiones serias mientras este hablaba con calma, como si todo fuera normal. El próximo trabajo será diferente, dijo el profesor Girafales, encendiendo un cigarro. El objetivo es un hombre llamado Jaimito el cartero. Y vendrá a la vecindad en unos días buscando alojamiento. Según lo que dice la carta del patrón. El chavo y la Chilindrina intercambiaron miradas, confundidos y asustados. ¿Por qué quiere eliminarlo?, preguntó uno de los hombres, inclinándose hacia adelante. Es un testigo clave, respondió el profesor Girafales con frialdad. Y si habla sobre nuestras cartas, podríamos caer todos. Pero yo me aseguraré de que no lo haga. Y los niños se quedaron helados. Y al chavo le había dado la garrotera, sin embargo, la Chilindrina le pidió perdón por lo que iba a hacer. Y ella le tiró un poco de líquido, de un charco de agua sucia que estaba cerca de ella. Y el chavo se despertó de ese estado. Y ambos no podían creer lo que acababan de escuchar. El profesor Girafales, el hombre que les enseñaba con paciencia y les hablaba de valores, resultaba ser un sicario que mataba a cambio de dinero. Esto no puede ser cierto, susurró la Chilindrina, casi al borde del llanto. Es como en las películas, dijo el chavo, con los ojos bien abiertos. Y de repente, mientras retrocedían para escapar, el pie del chavo golpeó una lata vacía que rodó ruidosamente por el suelo. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los hombres, poniéndose de pie rápidamente. Revisen el lugar, ordenó el profesor Girafales, levantándose con calma, pero con una expresión sombría. Y el chavo y la Chilindrina se miraron, aterrados. Sabían que si los encontraban, estarían en peligro. Y la Chilindrina jaló al chavo para que se escondieran detrás de unas cajas, pero el chavo, impulsado por el miedo, decidió hacer algo inesperado. Yo voy a salir, susurró. ¿Estás loco, chavo? Nos van a matar, respondió la Chilindrina, apretando su brazo. Si no hago algo, nos van a encontrar a los dos. Y antes de que la Chilindrina pudiera detenerlo, el chavo salió lentamente de su escondite y se encontró cara a cara con el profesor Girafales y los hombres. ¿Qué haces aquí, niño?, preguntó el profesor, mirándolo con una mezcla de sorpresa y sospecha. Yo estaba buscando algo de comer, respondió el chavo, tratando de sonar convincente. Y uno de los hombres soltó una carcajada burlona. ¿Buscar comida en un lugar como este? No me hagas reír. Basta, interrumpió el profesor Girafales, levantando la mano. Y miró al chavo con una expresión que mezclaba frustración y algo más oscuro. Yo me encargaré de él. Y los hombres dudaron por un momento, pero finalmente salieron del almacén, dejando al profesor y al chavo solos. Y desde su escondite, la Chilindrina observaba con lágrimas en los ojos como el profesor Girafales tomaba al chavo del brazo y lo guiaba hacia una puerta trasera del almacén. Y ella no podía hacer nada, solo escuchar cómo sus pasos se alejaban. Y unos segundos después, el sonido de un disparo rompió el silencio. Y la Chilindrina se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. Y las lágrimas corrían por su rostro mientras se daba cuenta de lo que acababa de pasar. Y el profesor Girafales regresó al almacén, guardando un arma en su bolsillo.
Y sin decir nada más, tomó su sombrero, miró a su alrededor y salió del edificio por el mismo lugar donde se habían ido los otros hombres. Y la Chilindrina permaneció oculta, temblando y sollozando en silencio. Y sabía que su amigo había muerto, y todo por haber insistido en investigar. Y en ese momento, el almacén, oscuro y frío, se sintió como el lugar más aterrador del mundo. Y la Chilindrina había permanecido escondida en el almacén por horas, incapaz de moverse por el miedo y el dolor. Y finalmente, cuando el lugar quedó completamente en silencio, reunió el valor para salir. Y con el corazón roto y las piernas temblando, corrió de regreso a la vecindad sin mirar atrás. Y al llegar, vio una escena que la dejó perpleja y llena de ira. Ahí estaba el profesor Girafales, de pie junto a doña Florinda y Kiko, charlando y riendo como si nada hubiera pasado. Y llevaba un ramo de flores en la mano, que doña Florinda aceptó con una sonrisa coqueta. Y la Chilindrina se detuvo por un momento, sintiendo el nudo en su garganta crecer. Ya que ella no podía soportar verlo comportándose como si no hubiera hecho nada. Y sin pensarlo más, corrió a su departamento y cerró la puerta con fuerza. Chilindrina. ¿Qué te pasa?, preguntó don Ramón, alarmado por la forma en que su hija había llegado. Y la niña no respondió de inmediato. Simplemente se dejó caer al suelo y rompió en llanto. Hija, dime algo, insistió don Ramón, arrodillándose a su lado y sosteniéndola por los hombros. Y finalmente, entre sollozos, la Chilindrina logró hablar. Papá, el chavo está muerto. Don Ramón abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó? La Chilindrina comenzó a relatar todo lo que había sucedido. El cómo habían seguido al profesor Girafales, el cómo descubrieron que era un sicario y el horrible momento en que escuchó el disparo. Él lo mató, papá. El profesor Girafales mató al chavo, gritó la niña, con lágrimas corriendo por su rostro. Y don Ramón se quedó en silencio, procesando las palabras de su hija. Y al principio, le parecía imposible creer algo tan terrible del profesor Girafales, pero al unir los eventos de los últimos días, como las constantes ausencias del profesor en la escuela, su comportamiento sospechoso y la insistencia de la Chilindrina, comenzó a atar cabos. Hija, ¿estás segura de lo que viste y escuchaste?, preguntó don Ramón, tratando de mantener la calma. Sí, papá. Yo lo vi salir con el chavo, y después escuché el disparo. Y él regresó como si nada. Y don Ramón se sentó en silencio por unos segundos, mirando el suelo. Y finalmente, suspiró profundamente y tomó a la Chilindrina de las manos. Está bien, hija. Te creo. ¿De verdad?, preguntó la Chilindrina, sorprendida. Sí. Todo esto tiene sentido ahora. Pero si lo que dices es cierto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer, papá?, preguntó la niña, aún con lágrimas en los ojos. Y don Ramón se levantó y caminó de un lado a otro, pensando. Finalmente, se detuvo y dijo. Esperaremos. Además, dijiste que el profesor habló de alguien llamado Jaimito el cartero, ¿verdad? La Chilindrina asintió. Ese hombre vendrá aquí, y cuando lo haga, estoy seguro de que el profesor Girafales intentará actuar. Y nosotros lo atraparemos en el acto, dijo don Ramón. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó la Chilindrina, todavía asustada. No lo sé aún, pero no dejaremos que se salga con la suya. Y si lo que dices es cierto, el profesor Girafales no puede seguir haciendo esto. La Chilindrina lo miró con algo de esperanza, aunque el miedo seguía presente en su corazón. Está bien, papá. Te ayudaré. Don Ramón se inclinó y la abrazó con fuerza. No te preocupes, hija. Lo haremos por el chavo. No permitiremos que su muerte quede sin justicia.
Y mientras tanto, al otro lado de la vecindad, el profesor Girafales seguía conversando con doña Florinda y Kiko, con su rostro tranquilo y su sonrisa habitual, como si nada oscuro se escondiera detrás de su fachada. Y habían pasado días de tensa espera en la vecindad. Y la llegada de Jaimito el cartero trajo un aire de calma entre los vecinos, quienes pronto lo acogieron como parte de su peculiar comunidad. Y su carácter amistoso le permitió integrarse con facilidad, aunque con doña Florinda siempre hubo una fría indiferencia. Sin embargo, para don Ramón y la Chilindrina, esos días fueron un constante estado de alerta. Ya que sabían que el profesor Girafales actuaría tarde o temprano. Y una noche, finalmente sucedió. Don Ramón y la Chilindrina vieron desde el pasillo como el profesor Girafales se acercaba al departamento de Jaimito con un extraño maletín en mano. Y el hombre golpeó suavemente la puerta, y Jaimito lo invitó a entrar. Y don Ramón apretó los puños. «Papá, tenemos que hacer algo ya», dijo la Chilindrina, mientras lo miraba con los ojos llenos de miedo. Y don Ramón asintió, pero le puso una mano en el hombro. «Escúchame, hija. Tú te quedas aquí. Esto puede ponerse feo, y no quiero que te pase nada». «Pero, papá», protestó ella. «Nada de peros, Chilindrina. Quédate aquí y espera. Y si algo pasa, busca ayuda». La Chilindrina bajó la cabeza y asintió. «Está bien, papá. Pero ten cuidado, por favor». Y don Ramón salió corriendo hacia el departamento de Jaimito, mientras la Chilindrina observaba desde lejos, mordiéndose las uñas y rezando para que todo saliera bien. Y cuando don Ramón llegó, empujó la puerta sin anunciarse, y lo que vio lo dejó helado. Jaimito yacía en el suelo, con los ojos abiertos y un disparo en el pecho. Y frente a él estaba el profesor Girafales, sosteniendo una pistola con un silenciador, con su rostro rígido y sin emociones. «Don Ramón», dijo Girafales, sorprendido. «¿Qué has hecho, desgraciado?», gritó don Ramón, avanzando hacia él. Y el profesor levantó la pistola, apuntándole con calma. «No tenías que estar aquí, don Ramón. Esto no te concierne». «¿No me concierne? Mataste al chavo, y ahora mataste a este pobre hombre». «Claro que me concierne». El profesor suspiró, como si estuviera agotado. «Es una lástima que hayas decidido involucrarte». Y sin decir más, Girafales apretó el gatillo, pero don Ramón reaccionó rápido, lanzándose detrás de una mesa. Y el disparo falló, pero en ese momento, comenzó un caótico enfrentamiento. Y don Ramón, sin armas, trataba de usar lo que tenía a su alcance para defenderse, mientras que el profesor Girafales disparaba sin piedad. Y después de unos minutos, se escucharon varios disparos seguidos. Y la Chilindrina, desde el pasillo, sintió que el corazón se le detenía. Y esperó, esperando ver salir a su padre. Sin embargo, la puerta se abrió, y quien salió fue el profesor Girafales, tambaleándose y cubriéndose el abdomen. Y tenía varias heridas de bala, pero aún seguía de pie. Y al verla, se acercó lentamente, con el rostro pálido y el aliento entrecortado. «Chilindrina, el chavo, está vivo», dijo con esfuerzo. Y la niña abrió los ojos de par en par. «¿Qué? ¿Dónde está?», preguntó, sin poder creer lo que escuchaba. «En una iglesia, cerca del almacén. Y tu papá necesita ayuda». Girafales no pudo decir más. Y sus rodillas cedieron, y cayó al suelo, sin vida. Y la Chilindrina quedó paralizada por un momento, pero pronto reaccionó y corrió hacia el departamento de Jaimito. Y cuando entró, vio la terrible escena. Jaimito estaba muerto, y don Ramón yacía en el suelo, gravemente herido, con sangre manchando su camisa. «Papá», gritó la niña, arrodillándose a su lado. Y don Ramón abrió los ojos con dificultad. «Hija, lo detuve. Pero, no sé si aguantaré mucho». «No digas eso. Voy a buscar ayuda».
dijo la Chilindrina, corriendo hacia la puerta. Y al escuchar los gritos, doña Clotilde salió de su departamento. ¿Qué sucede, Chilindrina? Es mi papá. Está herido. Tenemos que llevarlo al hospital. Doña Clotilde no hizo preguntas. Y entre las dos llevaron a don Ramón al hospital lo más rápido que pudieron. Y los médicos lo atendieron de inmediato, y aunque estaba en estado crítico, lograron estabilizarlo. Y mientras tanto, la Chilindrina no podía quitarse de la cabeza las últimas palabras del profesor Girafales. ¿El chavo estaba vivo? ¿Y qué hacía en una iglesia? Se preguntó. Y aunque su corazón estaba lleno de miedo y tristeza, una nueva esperanza comenzaba a nacer. Y al día siguiente, la Chilindrina se despertó con una determinación en el corazón. Ya que las palabras del profesor Girafales antes de morir le habían dado una pequeña esperanza, y no iba a descansar hasta confirmarlo. Y tras horas de caminar y preguntar por diferentes iglesias en las cercanías del almacén, finalmente llegó a una pequeña capilla de aspecto humilde. Y respiró hondo y entró, encontrándose con un sacerdote que estaba acomodando algunas bancas. Disculpe, dijo con timidez. Estoy buscando a alguien que llaman el chavo. El sacerdote, con una sonrisa, asintió. Sí, está aquí. Es un buen muchacho, ha estado ayudándonos con algunas tareas. Espera un momento, voy a llamarlo. La Chilindrina sintió como su corazón latía con fuerza mientras esperaba. Y pronto, el sacerdote regresó, y detrás de él apareció el chavo, quien llevaba en las manos unos candelabros. Y cuando el chavo vio a la Chilindrina, dejó caer los candelabros y corrió hacia ella. Chilindrina, gritó el chavo. Chavo, exclamó la Chilindrina. Y ella lo abrazó con todas sus fuerzas, con lágrimas cayendo por su rostro. Chavo, estás vivo. Pensé que nunca te volvería a ver. Yo también pensé que nunca te volvería a ver. Respondió él, con la voz entrecortada. Te extrañé mucho. Y después de calmarse, los dos se sentaron en una banca, y la Chilindrina comenzó a preguntarle qué había sucedido. El profesor Girafales me dijo que me escondiera aquí, explicó el chavo. Me dijo que si regresaba a la vecindad, me iban a matar. Además, me reveló que solo hacía eso por dinero, ya que tenía muchas deudas que pagar. Y la verdad, no sé por qué me dejó ir, pero me dijo que no volviera hasta que todo estuviera resuelto. La Chilindrina lo miró con seriedad y, tomando aire, le contó todo lo que había pasado. Desde la muerte de Jaimito, el enfrentamiento de don Ramón con el profesor Girafales y cómo este último confesó que el chavo estaba vivo antes de morir. Y el chavo escuchó con atención, y aunque estaba asustado, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces, ¿ya todo terminó? Sí, chavito. Ya todo terminó. Pero tienes que venir conmigo, mi papá está en el hospital, y se va a alegrar mucho de verte. El chavo asintió y, después de despedirse del sacerdote, siguió a la Chilindrina hasta el hospital. Y cuando llegaron, don Ramón estaba despierto, aunque algo débil. Y al ver al chavo entrar en la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Chavo. Muchacho. Estás vivo. Don Ramón, dijo el chavo, mientras corría hacia él, abrazándolo con cuidado para no lastimarlo. Pensé que te había perdido, chamaco. Qué alegría verte bien. Yo también pensé que ya no iba a volver, don Ramón. Gracias por todo lo que hizo por mí. No tienes que agradecerme nada. Somos una familia, y nos cuidamos entre nosotros. Y la Chilindrina también se unió al abrazo, y por un momento, todo parecía estar bien. Y después de unos días, don Ramón fue dado de alta, y junto con el chavo y la Chilindrina, regresaron a la vecindad. Sin embargo, el ambiente era diferente. La noticia sobre el profesor Girafales se había esparcido entre los vecinos, y doña Florinda y Kiko estaban especialmente afectados.
No puedo creer que el profesor nos haya engañado de esa manera, dijo doña Florinda, con lágrimas en los ojos. Mami, ¿él realmente era malo?, preguntó Kiko, confundido. Parece que sí, hijo. Nos mostró una cara amable, pero en el fondo, era otra persona. Y aunque el dolor por lo sucedido no se fue de inmediato, poco a poco la vecindad comenzó a recuperar algo de normalidad. El chavo volvió a correr por los pasillos, la Chilindrina regresó a sus travesuras, y don Ramón, aunque aún se recuperaba de sus heridas, seguía buscando la forma de mantener a su familia unida. Y los tres sabían que nunca olvidarían lo que pasó, pero también entendieron que, a pesar de las adversidades, siempre podrían contar el uno con el otro. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que...